Dicen que bajo las garras de la gran esfinge de Giza se esconde algo que jamás debió ser tocado. Durante décadas, las autoridades negaron la existencia de cámaras internas, alegando que las grietas visibles eran producto del tiempo y la erosión. Pero en 1998, un grupo de arqueólogos convocados por una fundación privada consiguió autorización nocturna para realizar un escaneo de resonancia terrestre. Lo que hallaron cambió para siempre la forma en que entendemos la historia. Una cavidad perfectamente rectangular, a más de 20 metros bajo el suelo, irradiando una energía que ningún instrumento pudo registrar con precisión. Uno de los investigadores afirmó haber descendido solo para encontrar paredes que brillaban por sí solas, símbolos que parecían moverse bajo la luz y un objeto que emitía un zumbido grave, como si respirara. Horas después, el acceso fue bloqueado, los registros confiscados y el equipo dispersado. Desde entonces, la historia oficial calla. Pero quienes estuvieron allí dicen que la cámara fue abierta y sellada otra vez por razones que solo el gobierno egipcio y tal vez la NASA comprenden. Algunos aseguran que aquella noche se activó algo que dormía desde hace milenios. Los vigilantes del recinto hablaron de una vibración que recorrió la arena, de luces que surgieron desde el suelo como si la esfinge respirara. A la mañana siguiente, los arqueólogos fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad y las excavaciones se detuvieron sin explicación. Sin embargo, uno de ellos, antes de desaparecer de la esfera pública, dejó una grabación filtrada donde afirmaba que dentro había visto tecnología no humana, una especie de maquinaria viva cubierta por inscripciones que parecían cambiar de forma. Desde entonces, rumores apuntan a que lo que encontraron no era un simple sarcófago, sino un sello, una puerta hacia algo enterrado mucho antes de Egipto. Lo inquietante es que, en recientes escaneos satelitales, la cámara vuelve a mostrar actividad. ¿Qué fue lo que despertaron bajo la esfinge y por qué nadie quiere hablar de ello? Durante siglos, la esfinge ha sido un símbolo de silencio. Su rostro, erosionado por el viento del desierto, parece observarnos con una serenidad que oculta secretos imposibles. Oficialmente, fue construida hace más de 4.500 años, durante el reinado de Kefren. Pero esa explicación nunca encajó del todo. Los bloques de piedra que la componen pesan cientos de toneladas, cortados con una precisión que ni siquiera los ingenieros modernos pueden replicar sin maquinaria avanzada. Algunos geólogos sostienen que la erosión visible en su cuerpo no proviene del viento, sino del agua, lo que implicaría que la esfinge es mucho más antigua que las propias pirámides. Textos olvidados del templo de Onfalos mencionan la guardiana del portal del amanecer, una entidad que custodia la entrada a los dominios de los dioses venidos del cielo. Los antiguos sacerdotes decían que cuando el sol se alineaba con la mirada de la esfinge, las arenas se abrían y dejaban pasar la voz de los creadores. Y aunque la ciencia ha intentado descartar tales mitos, los nuevos escaneos subterráneos revelan estructuras bajo sus patas que no pertenecen a ninguna obra conocida de la dinastía faraónica. Es como si alguien hace miles de años hubiera querido dejar un mensaje enterrado, esperando a ser descubierto, o temiendo que un día lo fuera. Las pirámides siempre fueron el reflejo más visible de un conocimiento que no debería haber existido en la antigüedad. No se trata solo de su tamaño colosal ni de la precisión con que están alineadas, sino del hecho de que cada piedra parece colocada con una intención matemática que trasciende la comprensión humana. Los tres monumentos principales de Giza están orientados con una exactitud milimétrica hacia las estrellas del cinturón de Orión, un detalle imposible para una civilización que supuestamente no conocía la astronomía avanzada.
Los textos herméticos del llamado Libro de Tot mencionan que bajo la Esfinge y las pirámides se encuentran las salas de la sabiduría, un lugar donde los dioses preservaron los secretos del cielo. Curiosamente, los arqueólogos que accedieron a los túneles sellados bajo la Esfinge afirmaron que las paredes estaban cubiertas por un mismo patrón de símbolos geométricos que también aparecen ocultos en los corredores más profundos de la Gran Pirámide. Algunos investigadores creen que ambos monumentos son parte de un solo sistema energético, una red diseñada para canalizar una forma de poder desconocido. Las fotografías térmicas satelitales detectaron en noches específicas variaciones de temperatura en puntos que coinciden con cámaras internas nunca excavadas. Todo apunta a que la Esfinge no está sola. Es la entrada de algo más grande, un complejo que podría contener los vestigios de una tecnología que precede incluso a Egipto. Y si eso es cierto, entonces toda nuestra cronología histórica podría estar construida sobre un engaño milenario. En casi todas las culturas antiguas existen relatos de seres que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad los fundamentos de la civilización. En Egipto, esos seres fueron llamados los Neteru, los dioses que vinieron en barcas de fuego y otorgaron conocimientos sobre la agricultura, la escritura y la construcción. Lo fascinante es que relatos similares aparecen miles de kilómetros lejos. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los mayas de los Kukulcán y los hindúes de los Vimanas, vehículos que brillaban como soles. En los muros de templos egipcios se representan figuras aladas que entregan esferas de energía a los faraones, mientras líneas jeroglíficas describen la voz del trueno que cae de las nubes. Algunos egiptólogos modernos descartan esas inscripciones como metáforas poéticas, pero otros investigadores independientes aseguran que son descripciones de una tecnología incomprensible para los antiguos escribas. Lo más inquietante es que en la cámara subterránea hallada bajo la Esfinge se encontraron símbolos que no pertenecen a ninguna lengua conocida, pero que coinciden con grabados encontrados en la antigua ciudad de Ur y en templos precolombinos del Perú. ¿Cómo podían culturas tan distantes compartir los mismos signos? ¿Y por qué todos insistían en que sus dioses prometieron regresar cuando el cielo volviera a abrirse? Tal vez la Esfinge no fue construida solo como monumento, sino como señal, una marca visible para aquellos que algún día volverían a reclamar lo que dejaron atrás. A lo largo del tiempo, Egipto ha entregado objetos que desafían toda lógica histórica. Algunos de ellos nunca fueron exhibidos públicamente y se encuentran ocultos en los sótanos del Museo Egipcio de El Cairo, bajo estricta vigilancia. Entre los más inquietantes se menciona el llamado Disco de Saqqara, una pieza circular de piedra esquistosa que parece representar un diseño aerodinámico imposible para su época. Su forma recuerda a la de un rotor moderno, con álabes curvados que sugieren conocimiento de principios de ingeniería avanzada. Otro hallazgo, conocido como la lámpara de Dendera, muestra grabados de lo que parecen enormes bombillas conectadas por cables a una fuente de energía. Los defensores de la arqueología convencional lo interpretan como símbolos religiosos, pero los análisis químicos encontraron rastros de sustancias similares al azufre y cobre, materiales usados hoy en procesos eléctricos. En 1936, durante una excavación cerca de Abusir, un arqueólogo alemán afirmó haber encontrado fragmentos metálicos incrustados en piedra, con una pureza que no puede reproducirse sin tecnología moderna. Algunos testigos aseguraron que esos objetos desaparecieron la misma noche que fueron descubiertos, confiscados por autoridades extranjeras. ¿Podría tratarse de vestigios de una civilización anterior a Egipto?
Si lo que se vio dentro de la cámara de la Esfinge era realmente una forma de tecnología luminosa, tal vez esos artefactos eran solo fragmentos de algo más grande, una red perdida que los antiguos solo intentaron copiar. En los registros más antiguos del templo de Edfu se mencionan los Sep-Tepi, los tiempos primordiales, cuando los dioses caminaron junto a los hombres y enseñaron los secretos de la piedra viviente. Estos textos hablan de una civilización anterior al diluvio, destruida por una catástrofe que cubrió el mundo de agua y arena. Los sacerdotes de Edfu aseguraban que las pirámides y la Esfinge fueron reconstruidas sobre los restos de esa era perdida, siguiendo planos sagrados dictados por los dioses. En papiros encontrados cerca de Luxor se relata la llegada de los que vinieron en el barco brillante y la advertencia de que, si alguna vez se abrían las puertas selladas bajo la Esfinge, el equilibrio del mundo volvería a alterarse. En la biblioteca de Alejandría, antes de su misterioso incendio, existía una copia de un texto atribuido a Manetón, un sacerdote egipcio del siglo III a.C., donde mencionaba que los guardianes del horizonte vigilaban un poder que podía despertar las arenas. Lo inquietante es que, siglos después, filósofos árabes que exploraron las ruinas del desierto escribieron sobre la misma leyenda, una sala subterránea iluminada por una luz sin fuego. Uno de ellos, Al-Makrisi, afirmó que la Esfinge no guarda tumbas, sino memorias de los que vinieron del cielo. Cada testimonio, cada inscripción borrada, parece apuntar hacia una misma advertencia. La cámara no debía ser abierta, pero lo fue. Y lo que vieron allí tal vez era el eco de esos antiguos maestros, aún latente bajo las arenas del tiempo. Cuando las primeras imágenes sísmicas revelaron la existencia de cavidades bajo la Esfinge, los científicos intentaron mantener el descubrimiento en el terreno de lo racional. Se habló de cámaras naturales, de fracturas en la roca caliza, de simples errores de medición, pero los resultados no coincidían con ninguna formación geológica conocida. Las paredes eran perfectamente lisas, con ángulos de 90 grados y superficies reflectantes detectadas por sensores ópticos. La roca parecía haber sido fundida, no tallada, como si hubiese sido moldeada por calor extremo o por una energía desconocida. En 2012, un grupo de investigadores japoneses publicó un estudio filtrado que describía un campo electromagnético anómalo bajo el monumento capaz de alterar los instrumentos electrónicos. Años después, la NASA negó cualquier participación en análisis del sitio, aunque un exconsultor reveló que se habían detectado microfluctuaciones en el área, comparables a las registradas en bases lunares abandonadas. ¿Cómo explicar eso con ciencia moderna? Ninguna máquina conocida podría haber excavado una cámara tan profunda sin dejar rastros. Ningún método antiguo puede generar paredes que reaccionan a la radiación infrarroja como si fueran metálicas. Todo apunta a una tecnología que no debería existir o que fue deliberadamente borrada de la historia. Los expertos oficiales prefieren el silencio, pero la pregunta persiste. Si nada extraordinario hay bajo la Esfinge, ¿por qué tanto empeño en ocultarlo? Después de la misteriosa expedición nocturna, los documentos oficiales sobre las excavaciones bajo la Esfinge desaparecieron de los archivos del Ministerio de Antigüedades. Los permisos fueron anulados, las imágenes térmicas clasificadas y los equipos confiscados sin explicación. Un fotógrafo que trabajaba para una revista europea aseguró haber captado un destello azul emergiendo del suelo frente a la garra derecha de la Esfinge, pero su cámara fue incautada y jamás recuperó las copias. Días después, los periódicos publicaron una versión oficial. Todo había sido una simple inspección de rutina. Sin embargo, los informes filtrados por un ingeniero egipcio exiliado describían algo muy distinto.
Una cámara rectangular con paredes que emitían luz constante y un pedestal central que pulsaba lentamente, como si tuviera vida propia. A partir de entonces, cualquier intento de investigar la zona fue bloqueado por las autoridades, e incluso el acceso turístico al perímetro sur fue restringido. Varios arqueólogos extranjeros que habían participado en la misión abandonaron sus carreras o fueron reasignados a proyectos menores. Los pocos que hablaron mencionaron la intervención de agencias internacionales interesadas en trasladar los hallazgos. Algunos afirman que ciertos fragmentos fueron enviados secretamente a laboratorios en Estados Unidos y Japón. Lo que nadie puede explicar es por qué, meses después, los sensores sísmicos volvieron a detectar actividad bajo la Esfinge, como si algo se hubiese reactivado lentamente. Y esa, tal vez, fue la razón real por la que sellaron la cámara otra vez. Desde las arenas de Giza hasta las selvas de Mesoamérica, las huellas de un conocimiento idéntico se repiten como un eco imposible de borrar. Pirámides escalonadas, alineaciones astronómicas perfectas y leyendas que hablan de maestros venidos del cielo. En Egipto, el dios Tot fue descrito como el portador de la palabra de las estrellas, mientras que en América los mayas lo llamaban Kukulcán y los incas lo conocían como Viracocha. Todos ellos, según los textos, prometieron regresar cuando la tierra recordara su nombre verdadero. En los templos más antiguos, los jeroglíficos muestran a estos seres entregando pequeños discos o esferas a los faraones, objetos que curiosamente se asemejan a las descripciones del artefacto hallado bajo la Esfinge. ¿Casualidad? Tal vez no. Algunos investigadores creen que las civilizaciones antiguas fueron parte de un mismo proyecto, una red planetaria creada para preservar la memoria de los antiguos visitantes. Los mitos de los Neteru, los Anunnaki o los dioses del trueno podrían ser fragmentos de una misma historia contada por diferentes pueblos. Si es así, el artefacto sellado bajo la Esfinge no sería un simple hallazgo arqueológico, sino un vestigio vivo de esa conexión. Su luz, según los testigos, no provenía de fuego ni de electricidad, sino de algo más antiguo, más consciente, y quizás por eso fue sellada la cámara, no para ocultar un secreto, sino para protegernos de recordarlo. En los últimos años, nuevos escaneos realizados con tecnología de muones, capaces de penetrar estructuras sin dañarlas, revelaron anomalías energéticas bajo la Esfinge y la pirámide de Kefren. Los patrones detectados no se corresponden con materiales naturales, sino con estructuras simétricas que emiten señales constantes, como si una fuente interna de energía siguiera activa. Un grupo de científicos franceses intentó publicar los resultados, pero el artículo fue censurado por falta de verificaciones. Sin embargo, una copia filtrada describe algo desconcertante. Una cámara perfectamente cúbica, de 8 metros por lado, rodeada de un campo magnético variable que parece responder a las fases lunares. Paralelamente, satélites de observación captaron destellos infrarrojos sobre Giza en noches de equinoccio, justo cuando el Sol se alinea con el rostro de la Esfinge. Algunos aseguran que esa energía coincide con señales registradas en zonas arqueológicas de México y Camboya, como si un antiguo sistema global se estuviera reactivando lentamente. Si es cierto, podríamos estar frente a la prueba definitiva de que la historia humana no comenzó hace 5.000 años, sino que es la continuación de una civilización anterior que alcanzó un nivel tecnológico y espiritual imposible de imaginar. Si un día las autoridades deciden reabrir la cámara, el mundo podría enfrentarse a una revelación que cambiaría todas las religiones, todas las ciencias y todas las certezas sobre quiénes somos. Tal vez por eso prefieren mantener la arena intacta,
La esfinge permanece inmóvil, silenciosa, contemplando el amanecer igual que hace miles de años. Tal vez su verdadero propósito nunca fue el de guardar una tumba, sino el de custodiar la memoria de un pacto olvidado entre los hombres y los dioses que bajaron del cielo. Si bajo sus garras descansa un artefacto que todavía emite energía, entonces la historia humana no es una línea, sino un ciclo, uno que se repite cuando alguien se atreve a mirar demasiado profundo. Los arqueólogos que estuvieron allí ya no hablan. Los registros fueron borrados y las fotografías selladas en archivos inalcanzables. Pero el rumor persiste entre quienes todavía creen que el conocimiento no puede ser enterrado para siempre. Dicen que, en noches de luna llena, la arena vibra frente a la esfinge y que un leve resplandor azul emerge entre sus patas, como si algo en su interior siguiera respirando. Tal vez ese brillo sea solo una ilusión o una advertencia, porque si lo que descansa bajo la esfinge no es humano, significa que nunca fuimos los primeros, sino los herederos de un legado que apenas comenzamos a recordar. Y entonces, la pregunta que nadie quiere responder se vuelve inevitable. ¿Qué pasará cuando despertemos completamente a lo que fuimos y lo que aún vive bajo la arena decida despertar con nosotros?